buenas tardes a todos nuestros oyentes. En este que es el primer podcast de esta sección de High Performance Sports Analytics de nutrición. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, muy importante en el mundo de la nutrición deportiva en Colombia. Yo creo que no hay ningún nutricionista que no la conozca, que no sepa su nombre, que no sepa todo el gran trabajo que ha hecho. Ella es Johanna Ledesma. Johanna es una nutricionista con especialización en administración deportiva, con el diploma del Comité Olímpico Internacional, el cual lo terminó en el 2020. Ha participado en investigaciones, como puedo ser pues que participó como voluntaria en el Supernova 7 con el Instituto Australiano del Deporte, una de las investigaciones más interesantes en lo que se ha hablado de manipulación de baja disponibilidad energética. Además de eso es docente en la maestría de nutrición deportiva de la Universidad CES, donde dicta precisamente el tema que vamos a hablar hoy, que es mujer atleta, así como también dicta lo que es periodización deportiva y periodización nutricional. Aparte de eso, tiene una experiencia muy grande en todo lo que es el mundo del deporte. Ha trabajado en Bogotá con el IDRD, ha trabajado con el Comité Paralímpico y con el Comité Olímpico Colombiano, entonces tiene las dos visiones, tanto de la parte paralímpica como olímpica. Ha trabajado también pues como docente en varios sectores. Trabajó cuando era Coldeportes, trabaja ahora que es Ministerio del Deporte. Ha apoyado deportistas que han participado en 2 Juegos Olímpicos, en lo que fue Tokio y en lo que fue París. Entonces digamos que es alguien que tiene una muy amplia experiencia, que tiene mucho para enseñarnos y que además de eso como persona me consta también lo excelente persona y profesional que es, teniendo el placer de que fue profesora mía cuando hice mi maestría y ahora ha sido compañera de trabajo, que también ha sido un apoyo muy grande. Entonces, Johanna, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Hola, Edito. No, un placer de estar aquí en este podcast. Realmente es mi primer podcast. Entonces es un honor poder hacerlo contigo y bueno, aquí para poder compartir un poco sobre este tema tan interesante que ha generado pues también mucha controversia y digamos buscando cómo generalizar un poco cómo es el manejo de la mujer atleta respecto a el ciclo menstrual y el rendimiento, ¿no? Efectivamente, como tú lo dices, es un tema súper interesante, muy poco investigado, y eso sea en general, en todo el deporte, la mujer por lo general queda fuera de las muestras, entonces uno, y se ve en suplementación, en estrategias, en entrenamiento, en recuperación, siempre población, 70 hombres, 20 hombres, 2 mujeres. Entonces uno casi no tiene mucha información. Cuéntame, ¿qué te motivó a ti en el enfoque de mujer atleta y cuáles han sido esos retos que has encontrado al trabajar con este tema? Bueno, la motivación ocurrió pues hace unos años atrás. A mí pues siempre me ha gustado leer bastante y estar como actualizada frente a lo que se propone internacionalmente relacionado a nutrición y rendimiento. Y más o menos 4 años atrás se empezó a trabajar mucho o a cuestionarnos un poco sobre, digamos, qué implicancias o qué diferencias realmente existen al momento de abordar a las mujeres deportistas. Entonces, varias entidades internacionales, entre, por ejemplo, el Instituto Australiano del Deporte, Reino Unido, entre otros países, empezaron a generar, digamos, algunas mesas de trabajo y algunos congresos, los primeros congresos de mujer deportista, donde empezaron a plantearse la problemática y qué tanto podría sí o no tener un impacto positivo el ciclo menstrual, las hormonas sexuales de la mujer en función del rendimiento. Entonces
al empezar a leer ese tema me empezó a llamar mucho la atención porque gran parte, digamos, de la población que yo también manejo son mujeres atletas, ¿sí? Y ellas, pues, digamos, tienen una particularidad muy específica en su abordaje, en su manejo, en sus creencias alimentarias, nutricionales, que me pareció muy interesante y empecé a profundizar sobre esos temas. Adicional que desde el Comité Olímpico Internacional empezaron a hacer como un mayor abordaje y un mayor interés porque pues claramente si lo ponemos en el enfoque de rendimiento pues hubo un incremento importante en la participación de las mujeres a lo largo de los eventos del ciclo olímpico, especialmente los Juegos Olímpicos. Entonces, claramente al ver que para Tokio casi el 49% eran participantes mujeres, ya ahorita en París pasamos ese 50%, pues surgen las inquietudes mundiales de realmente estamos abordando a las mujeres como debería ser, hay algunas connotaciones específicas en ellas que las guías generales que trabajamos en nutrición deportiva deberían explorarse más. Entonces empezaron a salir muchas preguntas y pues de ahí como pues mi interés. Y frente pues a la pregunta que haces de los retos, bueno, como todavía no está muy claro como el panorama frente a los niveles de evidencia y qué tan sí podría funcionar algo o no, ¿no? Yo creo que uno de los mayores desafíos es poder trasladar como todos esos protocolos o esos, digamos, manejos que ya hacen a nivel de investigación, trasladarlo a la práctica, ¿no? Si bien a nivel investigativo todavía están puliendo la forma como establecer el análisis metodológico ideal para establecer las fases del ciclo, porque pues de ahí sale que hay mucho sesgo en las interpretaciones. Entonces, si dentro de las investigaciones es difícil, ¿no? Y apenas lo están puliendo, pues imagínate sí. tratar de trasladar eso al campo, sin tener como la certeza de cuál sería como el protocolo real a seguir o cómo sería la metodología para poder establecer si algo funciona o no en una mujer. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los desafíos y adicional pues la interpretación de la información, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, podemos hacer un seguimiento de, no sé, de mirar si hay algún tipo de cambio en la temperatura o algún impacto, por ejemplo, de alguna fase del ciclo con el peso corporal en las mujeres de división de peso. Y a veces no es tan fácil decir esto es así y punto, sino que depende de muchas cosas adicionales. Entonces la interpretación de la información a veces es compleja y a veces tiene que ser pues, muy interdisciplinar. Sí, bueno, esa parte es muy cierta. Y bueno, fuera de que efectivamente ya interpretar la ciencia es algo complejo y que uno ve inclusive profesionales que les cuesta todavía. Y pues hacer un desglose de todos los artículos que sean, porque diariamente pueden ser 1000 artículos, pero realmente cuáles de esos tienen una buena metodología, cuáles hacen un buen análisis, bueno, ahí ya se va diluyendo y realmente son poquitos. Teniendo eso en cuenta, de los temas que se han investigado hasta el momento en nutrición deportiva de mujer atleta, ¿cuáles crees que son aquellos que más resaltan, que más se han identificado de manera adecuada y cuáles crees que son esos que todavía falta bastante? Sabiendo que igual sigue faltando muchísimo en mujer atleta por investigar, pero ¿cuáles crees que son esas cosas que ya se pueden vislumbrar? Bueno, yo creo que de los temas que más se ha investigado y se ha trabajado mucho es todo lo concerniente a disponibilidad de energía, porque eso tiene su histórico, entonces viene desde la triada de la mujer atleta, ¿no? Entonces gran parte de las investigaciones vienen ahí y fueron como profundizándose muchísimo más hasta lo que se conoce como los consensos del REDS, y ya de ahí empezaron a incluir al género masculino, ¿no? A tratar de involucrarlo en esas investigaciones, donde yo creería que la mujer tiene, digamos, más peso en ese nivel de investigación. Entonces, disponibilidad de energía, REDS es algo que se ha trabajado, como de los trastornos de la conducta alimentaria. Son temas que realmente se han abordado mucho en mujer porque son, en cierta manera,
como más susceptibles a cursar ese nivel de baja disponibilidad por cambios en el comportamiento alimentario o por una restricción en la disponibilidad de carbohidratos o porque el tipo de deporte que manejan, como la gimnasia rítmica, por ejemplo, las hacen más susceptibles a estos tipos de comportamiento. Frente a otras investigaciones que, bueno, que todavía no son como totalmente sólidas, pero sí se ha escrito bastante, es la mujer en función a cada etapa de su vida, ¿no? Entonces se ha hecho mucho énfasis en la perimenopausia, en la menopausia, digamos que las necesidades particulares en ese ciclo de vida, de acuerdo a las características que usualmente se presentan en la perimenopausia, que es la disminución de la masa muscular, afectación de la densidad mineral ósea. Entonces, digamos que ya eso está muy claro y las estrategias nutricionales se pueden puntualizar ahí. De pronto, que falta como explorar un poquito más, siento que es más lo asociado al rendimiento. Kirstin Eliot es una, digamos, de las investigadoras que ha trabajado mucho más este tema. Incluso hay un metaanálisis muy interesante que trata de relacionar el ciclo menstrual con el rendimiento, donde efectivamente pues no hay una evidencia sólida. Incluso pues ellos establecen, digamos, las primeras alertas en la forma metodológica como están llevando los investigadores para poder establecer las fases del ciclo, donde realmente pues no se hizo en su momento muy bien, y por eso la mala interpretación a veces de la información y los resultados, ¿no? Entonces todavía hay un mundo por explorar. Lo que pasa es que pues claramente es muy difícil poder generar, digamos, análisis macros o muy grandes, porque cada mujer es diferente. Las concentraciones hormonales incluso en la misma mujer varía de ciclo a ciclo. Cada ciclo es diferente en cada mujer, entonces es a veces muy complejo poder como estandarizar. Entonces incluso ha sido muy interesante porque algunos investigadores, a pesar de que pues digamos nosotros sabemos la importancia que tiene el metaanálisis, la revisión sistemática como ese nivel de evidencia que nos puede arrojar, algunos investigadores establecen que incluso para estas situaciones donde la individualidad y la particularidad es como tan relevante de los casos estudios, pueden ser, digamos, una forma interesante para poder identificar si hay o no cambios en cierta variable, en cierta población muy específica o en ciertos atletas muy específicos. Entonces, pues creo que ahí hay todavía mucho como por explorar. Qué chévere, qué interesante eso de que precisamente por el contexto como que cambian las prioridades, ¿no? Pues normalmente uno siempre piensa primero el metaanálisis como primer fuente, pero claro, como son casos tan individuales, realmente los casos de estudio toman mayor fuerza, y es algo interesante que las cosas van cambiando de acuerdo a lo que se busca en la misma ciencia y en la investigación. También de pronto hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué investigarlo? O sea, realmente sí hay una diferencia entre tratar con un hombre y una mujer cuando estoy hablando de atletas. Desde tu experiencia, ¿cómo pueden impactar estas diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres a la hora de hacer un abordaje nutricional? De dar unas recomendaciones o de hacerles un plan, de hacer la periodización nutricional, que también es muy importante. Sí, bueno, es claro que hay diferencias metabólicas fisiológicas entre hombres y mujeres. Lo que no ha logrado esclarecer bien son las diferencias entre las fases del ciclo, que es como lo que a veces se ha intentado hacer más. Pero sí, entre hombres y mujeres claramente hay diferencias. Dentro de mi experiencia he trabajado con los deportes de resistencia, especialmente la marcha atlética. Y ahí dentro de ellos, cuando he trabajado mujer y hombre, a pesar de que digamos la variable puede ser la misma, por decir algo, tasa de sudoración, ¿sí? Y se mide la tasa de sudoración es diferente en hombres y mujeres, ¿sí?
Asimismo, siendo por ejemplo menor en las mujeres, y eso es importante y relevante porque cuando tú ya planificas la cantidad de líquidos que debe consumir, por ejemplo, 20 kilómetros hombre, 20 kilómetros mujer, es completamente diferente. Y el volumen que tienen que hacer cada uno, cada 2 kilómetros, en este caso como lo trabajamos nosotros, es muy diferente, ¿sí? Entonces a veces cuando no se entiende esos conceptos se piensa que no, pero está consumiendo muy poquito ella, entonces dele más, pero pues lo que va a hacer es perjudicarla haciendo eso. Entonces ese tipo de mediciones por lo menos para mí ha sido relevante, al igual que todo lo que concierne a la composición corporal. Claramente pues las mujeres manejamos mayor adiposidad que los hombres, menor masa magra que los hombres. Eso hace que haya también una connotación en el peso corporal. Las mujeres tienden a manejar un peso corporal menor, por lo cual unos requerimientos calóricos diferentes también. Entonces también cuando se hace la periodización nutricional, claramente, no sé, de lo que yo he trabajado, unas 20 kilómetros marcha a un ritmo de 5 para un deportista hombre, pues puede ser 3.500 calorías, para la mujer puede ser 2.300, ¿sí? Entonces eso ya automáticamente va a una connotación de las porciones, los alimentos que vas a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces en la experiencia yo he visto gran diferencia. Dentro de, digamos, las estrategias nutricionales hay una estrategia que en algún momento trabajamos que es el train low, train high, que es como la manipulación de la disponibilidad de carbos para generar, bueno, unas adaptaciones a nivel de mitocondrias y demás, pero también para generar algo que se llama como flexibilidad metabólica. Las mujeres per se ya digamos que tenemos una capacidad de oxidar grasas mucho más elevadas que los hombres, ¿sí? O sea, eso también digamos está dentro de nuestras diferencias. Entonces aparentemente uno podría suponer o decir, pues no hay necesidad de hacer un trabajo de flexibilidad metabólica en las mujeres porque ya en sí lo tienen. En los hombres sí tocaría empezar a trabajar sobre eso y por eso se hacen las estrategias. Entonces sí hay temas marcados, por ejemplo en micronutrientes. Las mujeres tienden más a tener depósitos de hierro más bajos, ¿sí? Valores de ferritina más bajos. Entonces el seguimiento, el manejo alimentario, la suplementación es imperante en ellas, o sea, ese tipo de monitoreo que se debe hacer en esa parte es vital. Al igual que podemos cursar, la mujer atleta puede cursar con densidad mineral ósea más baja que los hombres a cierto punto. Entonces, adicional que pueden cursar con tienen más riesgo de cursar con baja disponibilidad de energía, pues, o sea, el acompañamiento y el monitoreo nutricional es importante. Y lo último es como que las mujeres, como manejan un peso corporal un poco más bajo que los hombres, eso también les da una cierta ventaja competitiva cuando tienen que hacer competencias en calor, porque les permite mayor, digamos, disipación del calor en comparación de los hombres. Entonces las mujeres sí. Tenemos buenas ventajas, pero claramente tenemos más riesgo de cosas, ¿no? Si no se hace un adecuado acompañamiento. Ahí también abordando, tú hablaste mucho de la parte de deportes de resistencia. Yo que los deportes con los que más trabajo son los de combate, también efectivamente se ve la diferencia cuando uno genera la periodización. Especialmente toca tener en cuenta el ciclo menstrual con algunas deportistas porque hay algunas áreas que les afecta más en el aumento de peso que a otras. Yo recuerdo el caso de una deportista muy buena, muy buena en Colombia. Yo creo que es la mejor peleadora que tenemos actualmente de artes marciales mixtas, y a ella le gusta competir en distintos deportes de combate cada semana. Cuando yo empecé a trabajar con ella hace ya como 4 años y medio, ella me decía, no, es que este sábado tengo una pelea de boxeo, el siguiente sábado tengo una de artes marciales mixtas y el siguiente tengo una de Muay Thai. Y el de boxeo voy a competir en 57 kilos, la de Muay Thai en 54 y la de MMA la voy a competir en 60.
Y era un desastre porque cuando ella se encontraba en cierta fase de su ciclo menstrual, bajaba de peso rapidísimo. O sea, uno la podía poner de verdad a competir en 54, que fue lo más bajito que compitió, pero si estaba llegando al momento de la menstruación, bajarla de 58 era imposible. Era imposible con ella y entonces nos tocó empezar a periodizar inclusive la competencia con el entrenador. De bueno, ¿cuándo va a competir en categorías altas? Cuando esté cerca, ir cuadrando las fechas, hacerle un seguimiento que es algo complejo, pero que toca. Y precisamente eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué papel juega el ciclo menstrual en la planificación nutricional del atleta? Es verdad que los estudios, por ejemplo, en rendimiento han mostrado que pues antes se creía que afectaba más, ahorita no se piense que afecte tan directamente el ciclo menstrual, pero pues sí puede cambiar de pronto en algunos casos la oxidación de ácidos grasos, la utilización de carbohidratos. Entonces, ¿cómo podemos optimizar su rendimiento desde la nutrición o cómo podemos guiarnos en el ciclo menstrual para la planificación nutricional? Bueno, este es un tema complejo, porque pues digamos que no hay una evidencia como sólida para poder establecer como guías sólidas. Si hablamos de los deportes de resistencia, seguimos trabajando en función de las mismas guías, dependiendo de la intensidad y la duración, 6 gramos, 5 gramos por kilogramo de peso, la recuperación 1.2 gramos, el antes 1.4, 1 gramo por kilo dependiendo del tiempo, que lo consumas antes, ya 30 gramos, 60 gramos, 90 gramos por hora durante. Entonces seguimos trabajando en las mismas guías, pero sí se establecen unas consideraciones especiales dependiendo, ahí por eso juega mucho conocer bien al deportista, o sea, poder individualizar y personalizar bien la alimentación. Porque claramente, por ejemplo, tú mencionabas tu caso de tu deportista, o sea, ya tienen identificado unos patrones, ya tienen identificado unos comportamientos y unos cambios de peso en función de las fases, eso les permite ya un manejo. Pero no significa que a Pereceja y a fulana funcione de la misma manera, sino solo para esta deportista, ¿sí? Entonces así también los deportes de resistencia funcionan. Si hay unas consideraciones, digamos, especiales en función de los estrógenos y la progesterona. Entonces, si se establece dentro de la fase folicular o la fase lútea media, donde podría probablemente haber una mayor oxidación de algunos sustratos, por ejemplo los carbohidratos, o en la fase lútea media las grasas. Y eso podría digamos, tener alguna implicancia en la utilización de los carbohidratos, ¿sí? Donde pueden utilizar más carbohidratos, donde digamos el cuerpo está más disponible para utilizar los depósitos de glucógeno muscular, donde es súper relevante hacer una adecuada recuperación de ese glucógeno muscular, haciendo una muy buena supercompensación de la alimentación, ¿sí? Entonces hay unas consideraciones que incluso, por ejemplo, en la recarga de carbohidratos se establece que en una fase, por ejemplo, donde se sabe que hubo más utilización de los carbohidratos, pues hubo una mayor utilización del glucógeno muscular. Entonces, la cantidad de consumo de carbos por día puede ir de 10 a 12 gramos por kilo. Pero, por ejemplo, en la fase lútea media, donde en teoría, digamos, se hace una mayor utilización de las grasas, pues no resultaría como más ahorrador del glucógeno muscular. No necesitaríamos necesariamente tener un consumo de 10, sino se podría hacer un consumo de 8 gramos por kilo. Entonces son como las consideraciones que plantean, pero digamos que no es algo, digamos, concreto, un consenso que ya se haya establecido. Todavía no es tan sólida la evidencia. Como de la individualidad, porque igual hay varias investigaciones que también establecen que no hay ningún cambio durante toda la fase del ciclo. Ahora, percepción del atleta. Entonces hay atletas que pueden sentirse de alguna manera u otra durante la fase de su ciclo cuando hay mucha conciencia y mucha educación frente a cómo funciona su ciclo, cuánto es la longitud de su ciclo, qué siente. Cuando ya, digamos, tiene claro eso, pues ya es más fácil poder identificar algunas sensaciones. Y algunas refieren,
digamos, sentirse mejor, y eso podría estar asociado, digamos, un poco a la teoría o a la hipótesis pues, de la utilización del sustrato de los cargos en la fase folicular, versus otra, pero hay atletas que han ganado en la fase lútea media sin ningún problema utilizando la mayor tasa de oxidación de los carbohidratos. ¿Sí? Entonces como que uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces es muy relativo. Al igual, por ejemplo, en la planificación en los trabajos de fuerza, digamos que también a eso se le había dado mucho énfasis de acuerdo al ciclo, y en algún punto algunos estudios establecían, digamos, ese predominio, esa importancia que tienen los estrógenos en la mejora de la masa muscular y en la síntesis de proteínas de la masa muscular. Entonces, claro, establecían cómo aumentar más esa frecuencia de trabajo de fuerza en cierta fase versus la otra, como para potencializar un poco más. Pero vuelve y juega, salen, digamos, otros estudios y, por ejemplo, investigadores también pues, muy reconocidos en el campo como Stuart Phillips, pues él ha dicho, no es tan así, o sea, no funciona así, no se puede establecer un consenso. Entonces sí, esos dos, como la oxidación y metabolismo, como la parte del desarrollo muscular, que son dos ejes muy importantes en el deporte, digamos que todavía no es muy claro, no hay una evidencia como muy sólida. Sin embargo, sí consideramos muy importante dentro de la planificación y del seguimiento, es, digamos, hacer un monitoreo de la función menstrual, digamos, un poco más enfocado en salud, ¿no? Entonces, y enfocado más a la disponibilidad de energía, que al final, a pesar de que es una connotación de salud y un tema más de largo plazo, pues sí va a tener en algún punto repercusiones en el rendimiento si no se hace ese nivel de monitoreo, ¿no? Entonces es como que indirectamente va a afectarte pues el rendimiento en algún punto. Entonces creo que eso es importante establecer si la atleta es eumenorreica. Entonces partir primero de, bueno, si ellos, los investigadores lo establecen como naturalmente menstruando, o sea, que sangra mensualmente, entonces check, más eso no significa que esté ovulando. Entonces lo que posteriormente se hace es, para poder establecer que un atleta está menstruando naturalmente y podamos categorizarla como eumenorreica, o sea que su función menstrual está adecuado para la disponibilidad de energía, es haciendo seguimiento de ovulación y haciendo el análisis de progesterona en la fase lútea media. Ya hay unos rangos establecidos y si cumple con esos dos, check, check, pues ya uno podría establecer que la atleta es eumenorreica, y es una de las variables de monitoreo que nosotros, digamos, utilizamos pues, con las mujeres atletas en el ministerio para hacer seguimiento a la disponibilidad de energía, sabiendo que pues, son las atletas como de mayor riesgo, ¿no? Sí. De baja disponibilidad. Ok. Y yéndonos directamente, acabas de hablar de baja disponibilidad energética, y uno de los temas que más ha pegado hoy en día, pues tanto con el Comité Olímpico Internacional como en lo que es la nutrición deportiva, es el REDS, el síndrome de deficiencia energética relativa. Otro tema que sé que también manejas muy bien. Entonces, pues bueno, sabemos que el REDS viene de una larga historia, como lo comentaste al principio. Realmente inicialmente era la triada de la mujer atleta, donde se veía solo en mujeres. Luego ahorita los últimos consensos han metido también a los hombres con distintos tipos de métodos pues para diagnosticar, porque en las mujeres a veces se vuelve más evidente por la menorrea o por otras cosas, mientras que en el hombre, al no tener el ciclo menstrual, pues no se ve por ese lado. En tu experiencia y también dentro de lo que has leído, para la audiencia y para los profesionales, ¿qué señales de alerta crees que se deben identificar desde la parte de los profesionales para evitar o manejar el REDS en mujeres atletas? Y también, ¿qué nos puedes contar de este síndrome pues en tu experiencia, si lo has vivido con alguna deportista y qué se ha podido hacer? Bueno, ahorita ha sido muy interesante porque el año pasado se publicó el último update del REDS del 2023,
y es interesante porque pues ahí ya empiezan como a establecer un poco más este entendimiento de REDS, ¿no? Porque antes el REDS era como el centro en el antiguo consenso 2014, pero hubo un cambio de modelo conceptual y ahora nuestro centro es la baja disponibilidad, porque el REDS es, digamos, ya la respuesta más crónica de la situación, ¿sí? O sea, como ya cuando ya, mejor dicho, el atleta ha cursado con una exposición en una magnitud de baja disponibilidad que puede ser muy agresiva o no, depende, lo que ha generado ya unas ciertas alertas. Ese consenso ya establece un tratamiento y un seguimiento dependiendo de digamos, del riesgo y la severidad. Entonces tiene unos colores y ya establece, dependiendo de unos indicadores, si tiene 3 o tiene 2 indicadores, ya lo va colocando en cierto riesgo, y ahí ya uno, digamos, con el equipo médico podría establecerse, digamos, un nivel de REDS. Pero digamos que nosotros entramos más es a trabajar para no llegar a ese punto, es ese espectrum y ese, digamos, seguimiento de la disponibilidad de energía. Entonces, claramente es más fácil identificar cuando algo está mal, es cuando el atleta ya está expresándolo todo, ¿sí? Entonces, o se lesionó, o está en la crisis, que no hago los ritmos, no me siento bien, no me recupero, incluso se pone agresivo, irritable, habla mal, está lo que llamaríamos en la crisis, así total, que a veces incluso puede como enredarse un poquito con el tema de sobreentrenamiento y bueno, entonces algo está pasando ahí, pero digamos, ese es el punto como que ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Es difícil tener las alertas de inmediato, o sea, que tú digas, porque cuando ya pasa algo es porque ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, ¿qué nos ha funcionado? Independientemente, digamos, de los momentos, eso sí, periodizarlo y planificarlo dentro del plan. Tener dentro de la planificación puntos de monitoreo de la disponibilidad de energía. Y eso nos va a permitir ir haciendo unos comparativos y ponernos las alertas más rápidamente hasta que y evitar que pues ya cuando el deportista ya está en el mundo. Sí. Entonces nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, con el equipo de marcha es, en preparación general hicimos unos análisis de línea base de tasa metabólica en reposo, de densidad mineral ósea por DEXA, parámetros bioquímicos y de resorción ósea, hormonal, perfiles hormonales, metabólicos, y seguimiento de ingesta, la ecuación que conocemos de ingesta menos el gasto de ejercicio masa libre de grasa, para ir también haciendo seguimiento de la parte de hábitos y ingesta calórica. Y con esto ya tenemos un punto base y después lo vamos haciendo dependiendo del modelo de planificación que se tenga, tradicional, contemporáneo, la edad. Tú vas haciendo, digamos, el mismo monitoreo de seguimiento y ya tienes unos patrones de seguimiento y monitoreo si hay algún cambio relevante. Algo que me ha servido a mí personalmente es el seguimiento de la tasa metabólica en reposo. En algún momento nosotros lastimosamente no pudimos hacer un seguimiento, hicimos el seguimiento base, pero no pudimos acompañar a los deportistas por temas administrativos mucho tiempo. 6 meses después los atletas presentaban lo que te decía, todo el malestar, no podían hacer los ritmos, no se sentían que se recuperaban y se lesionaban. Y cuando hicimos el seguimiento, pues claramente había reducciones más del 10% de metabolismo, ¿sí? Entonces ya empezamos a hacer como un seguimiento de los ratios, y los ratios también bajos frente a lo que uno esperaría en los valores normales. Entonces fueron, digamos, un soporte rápido de identificación de qué podía estar pasando y empezamos a trabajar sobre eso. Pero para poder hacer ese análisis, pues hay que juiciosamente estar midiendo
en las diferentes, digamos, etapas del plan de entrenamiento para poder establecer esos cambios en cada uno de los atletas. Entonces sí, creo que esa parte es importante. Ok, sí, y ahí pues mencionas una palabra clave que, bueno, por lo menos en el tiempo que yo llevo trabajando con el ministerio también se escucha y es como la bandera, que es el monitoreo, que es clave. Sí, efectivamente, muy chévere uno decir estuve en un momento con el deportista, pero realmente lo que tengo es hacer un seguimiento, no quedarnos con una valoración inicial, sino estar con ellos en todo el proceso, Sí. porque ahí es donde uno realmente empieza a ver los cambios y las mejoras. Y efectivamente, el hecho de monitorear lo que es, por ejemplo, el gasto energético basal, el consumo calórico, y todo este tipo de cosas nos ayudan a prevenir el resto. O sea, básicamente nuestra mejor herramienta contra este síndrome es monitorear y estar ahí de la mano con los atletas y con el entrenador, conociendo el macrociclo y ir sabiendo qué es lo que debería ir pasando y si no está pasando, por qué es que no está pasando. Entonces me parece clave. Viendo también prospectivamente hacia el futuro, ¿tú qué papel crees que puede jugar la tecnología o nuevas herramientas que están surgiendo como apps, como por ejemplo los relojes inteligentes, que ahorita hay un reloj que mide la temperatura en todo momento y que la mujer lo puede vincular con Club, esta aplicación para hacer seguimiento al ciclo menstrual y que ahí vincula la temperatura y le va dando rangos? Herramientas como el Daisy, que sirve para con las mujeres hacer control temperatura basal todas las mañanas y les hace seguimiento del ciclo menstrual, y análisis genéticos. Bueno, todas estas nuevas tecnologías y avances en la tecnología, ¿qué papel crees que puede jugar en la nutrición deportiva hacia las mujeres, en el apoyo a la mujer atleta? Sí, bueno, la tecnología va avanzando. A medida también como que van viendo la oportunidad, ¿no? Entonces hay cosas muy buenas, hay otras que, bueno. Pero sí, pues personalmente me ha servido mucho y sirve mucho. Nosotros, digamos, los apps nos han permitido hacer seguimiento. Digamos, una de las cosas más importantes antes de ponernos a hablar de hormonas y rendimiento es, o sea, tiene un ciclo, una función menstrual adecuada, su ciclo está dentro de los parámetros normales, entonces primero que todo hay que partir de ahí. Entonces saber, bueno, cuánto dura el periodo, con la longitud del ciclo, menstrua todo el tiempo, el flujo, qué tal es. Entonces los apps nos han ayudado mucho a hacer ese tipo de seguimiento para poder entender, bueno, más o menos cómo es el ciclo de esta deportista. Adicional, creo que hay una de las cosas también más importantes antes de, digamos, de hablar de metabolismo y demás, es los síntomas tanto físicos como emocionales. ¿Sí? Entonces los apps también nos ayudan a hacer seguimiento atrás de ese tema, porque a veces incluso es más un cólico menstrual muy fuerte que puede afectar el rendimiento del deportista que cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces ahí por eso el trabajo con la parte médica es vital, importante para ese tipo de, digamos, de seguimientos. Hay otras herramientas, por ejemplo en Australia en algún momento estaban haciendo seguimiento de la temperatura basal con el Oura Ring, con un anillito, y básicamente era haciendo ese monitoreo y registro de la temperatura basal. Entonces claro, con la temperatura corporal se puede inferir como las fases del ciclo. ¿Sí? Es, digamos, de unas herramientas que se utilizan para poder inferir las fases del ciclo. Entonces es interesante poder hacer ese seguimiento adicional, que tú puedas ir usando esa información en función de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos dispositivos correlacionan un poco eso con el sueño, la calidad del sueño o la recuperación. Por ejemplo, Garmin ya hace, digamos, algunas asociaciones con recuperación. Puede ser interesante. Igual vuelvo e insisto, no, o sea, nosotros somos como los profesionales y el dato, la información que nos arroje un dispositivo, pues la correcta interpretación pues va a venir realmente por parte de nosotros, ¿no?
Entonces sí es importante hacer uso de la tecnología, pero también pues, saber cómo realmente interpretar el dato. O sea, yo ¿a qué voy? A que yo puedo estar utilizando el reloj o el anillo y me está haciendo seguimiento a la parte de recuperación, entonces cambié mi fase, pero entonces, ay sí, definitivamente, no sé, en la fase folicular yo me canso muchísimo, entonces son las hormonas. Pero si tú te pones a analizar cómo es la recuperación que está comiendo, pues ahí te das cuenta que no era necesariamente eso, sino eran otras cosas. Entonces sí creo que es importante pues como tener un contexto claro. Pero sí, o sea, la tecnología está ahí para ayudarnos y realmente siento que es muy importante su uso, pero repito, o sea, como un uso como responsable, ¿no? Por último, ya aquí ya lo arreglé, es que se me desconectó el micrófono y me tocó poner otro. Igual menos mal llegamos cerrando y se alcanzó a escuchar eso. Sí te quiero preguntar, o bueno, hacer 3 preguntas en una, ya como cierre. Primero es consejos, ¿sí? Que nos puedes dar de pronto, primero a los profesionales. Entonces, un profesional que esté empezando a trabajar con mujer atleta, que de pronto ya venga de antes de un trasfondo deportivo, pero es la primera vez que realmente está trabajando con mujeres atletas, de pronto en equipo de fútbol femenino, de pronto recién le asignaron el equipo femenino también de un club chiquito en el que está algún deporte. Bueno, ¿qué consejo le puedes dar a esos profesionales? Otro es unas recomendaciones para las atletas, para esas deportistas que a veces dicen es que no sé, no me siento, no me encuentro, ¿qué puedo hacer? Y el tercero es de pronto algún artículo, algún libro que tú conozcas, algún curso, certificación que puedas recomendar también. Ok, entonces empecemos con los profesionales. Digamos, el mundo de la mujer atleta es maravilloso, pero digamos que todavía no hay claro muchas cosas. Entonces, a mí me gustó un término en un artículo que hablaba cómo abordar a la mujer deportista desde la parte alimentaria y claramente ellos establecían que siempre debería partirse de una visión holística, ¿sí? Ver, digamos, la integralidad de las necesidades, entender. Mi mayor consejo es empezar por lo esencial, por lo básico, ¿sí? No es necesario poner un montón de dispositivos de primera, hacer un montón de suposiciones frente a las hormonas, si no sabemos cómo come, sus creencias, cuánto es el gasto de energía durante las sesiones de entrenamiento, cómo es su tasa de sudoración. Hasta que, como aparte de quién es la atleta, ¿no? O sea, estamos hablando de una mujer atleta que practica ejercicio por salud, o amateur, o de rendimiento, o va a los olímpicos, o sea, porque eso también te da como una idea de abordaje. El deporte, ¿sí? Entender el deporte, cuáles son los puntos de riesgo del deporte, división de peso, o de resistencia, cuáles son las pautas de riesgo más predominantes en estos deportes. Y ir primero entendiendo esa base, esa estructura del deportista, y en la medida que tú ya tienes ese background mucho más claro, ya sabes cómo come, qué no le gusta, qué sí le gusta, sus creencias, cómo funcionan los entrenos, cómo hace los ritmos, cómo recupera, cómo hidrata, todo. Ya cuando llegues a ese punto, que en algún momento propusimos en el trabajo, que ya está en ese punto donde esta atleta necesitamos que mejore unos segundos más para marcar la diferencia, pues ya empezamos a abordar otro tipo de ayudas o estrategias que puedan impulsar eso, ¿no? Y ahí uno puede empezar a trabajar esa parte de ciclo y estrategias nutricionales y rendimiento de una manera más individualizada, pero no se puede hacer a menos de que tú entiendas realmente qué es lo que está haciendo.
puedes planificar, sí, pero entonces que en la fase, que no sé qué, pero si no consume la cantidad de proteína diaria que realmente necesita, pues no va a funcionar, ¿sí? Y muy probablemente si estás trabajando con una deportista que invierte su dinero para todo lo que tú digas, ¿no? Pues va a decir, oiga, yo pagué, no sé, 300.000 pesos, 400.000 pesos para algo que de pronto tranquilamente no era necesario en ese momento, ¿sí? Entonces sí es como una visión muy crítica en eso. Sí, pues invito mucho a ese seguimiento del ciclo, entender el ciclo, mirar que su función menstrual esté andando bien, que esté ovulando, o sea, que todo lo concerniente a disponibilidad esté andando, porque creo que esa es como la base, o sea, si tenemos una adecuada disponibilidad de energía, vamos a tener buena salud y vamos a tener buen rendimiento, entonces creo que eso es importante. Y ya, y ahí van cada uno haciendo su update, Sí. de cositas con sus deportistas. ¿Qué más? Frente a la mujer atleta o nuestros deportistas, pues hay muchas consideraciones, van a depender mucho de la individualidad. Siempre mi mayor consejo es que se asesoren bien, se asesoren de profesionales realmente capacitados en el tema. En este caso de nutricionistas, dietistas, especialmente con un nivel de profundización importante en deporte, porque entienden el concepto, el concepto y el ambiente del deporte y el tipo de deporte que está trabajando. Entonces, que estén asesoradas, que estén acompañadas, porque sí les va a ayudar muchísimo por lo mismo que les mencioné anteriormente. Y frente a los artículos, libros, bueno, lo que a mí me ha funcionado es leer mucho artículo. Sí. Entonces, a mí me gusta leer artículos, revisar, y ahí no es fácil al principio, pero entonces de uno tienes que leer el otro y volver a revisar el libro, ¿sí? Entonces, como así, entonces la parte fisiológica, cómo es que funciona para poder entender bien el artículo. Entonces, eso es un juego como que a uno le debe gustar, ¿sí? O sea, si a uno le gusta el tema y se apasiona por algo, resulta más fácil como ir indagando. Sí. Entonces, a mí me ha funcionado mucho estar leyendo artículos. Claramente, cuando uno dice así artículos, pero tú ves y hay mucho tipo de artículos, o sea, desde la parte también científica están batallando con sus temas por los conflictos de interés y como la calidad metodológica de los mismos. Entonces también, bueno, pero hay que, personalmente, pues yo me ayudo y me guío mucho por mis referentes, ¿sí? Entonces yo empiezo a establecer como quiénes son mis referentes en este tema, en este tema, en este tema, y voy así, y los voy siguiendo. Los voy siguiendo y sus publicaciones, y ellos me arrojan a otros autores, y eso digamos que me ayuda a tratar de leer realmente lo mejor que se pueda encontrar, ¿sí? Porque pues en las bases de datos y en internet vas a encontrar de todo, ¿sí? Entonces eso me ha permitido, por ejemplo, saber que Kirstin Eliosel trabaja mucho y ha publicado mucho sobre el tema del ciclo menstrual y rendimiento. Ya se establecieron cuáles, digamos, son los protocolos o cómo es la parte metodológica de alta calidad, digamos, en estudios para poder hacer correctamente la verificación de las fases y poder hacer estudios de mejor calidad, mejor dicho. Está también, por ejemplo, Louise Burke, que todos la conocen, la eminencia de la nutrición deportiva, donde pues han empezado, digamos, hubo dos fases, digamos, de ella en mi vida. Una, pues cuando se hizo el estudio Supernova de disponibilidad energética en mujeres atletas para evaluar si había cambios en las respuestas adaptativas en altitud. Fue un trabajo supremamente interesante, además porque ella pues, se enfocaba también mucho en la marcha atlética. Y adicional, pues empezaron a hacer unos audits, como auditorías de la representación de las mujeres, lo que tú decías, Diego, al principio,
la representación de las mujeres en los estudios en diferentes parámetros o estrategias nutricionales, entonces en la recuperación, en la suplementación nutricional, en el consumo de los carbohidratos antes, durante y después. Y ahí han establecido realmente el nivel de participación de los estudios de las mujeres y realmente la calidad de la metodología del ciclo menstrual lo utilizado en esos estudios, dándoles como una puntuación, ¿no? Entonces realmente han hecho un excelente trabajo ahí, eso pues también es una herramienta para nosotros. James Morton, por ejemplo, es otro que se ha enfocado mucho en la parte del abastecimiento energético, ¿sí? En las mujeres, también los deportes de resistencia. Alana McKay en el metabolismo del hierro, ¿sí? Ella es australiana. Peter Pilling en vitaminas y minerales. Julian Imperial, por ejemplo, también en calor, ¿sí? En los procesos adaptativos y calor, y han hecho ya unos estudios en mujeres. Entonces, es como eso, ¿no? Como uno identificar como quiénes son tus referentes y pues ir haciéndoles como el seguimiento, y ahí tú vas sacando información de todos los temas. Un mensaje pues para mis compañeros que les interese este tema, pues a nosotros nos toca leer de todo. Es duro porque los que están en investigación se centran en un tema específico y trabajan y profundizan sobre un tema específico. Nosotros en el campo realmente no podemos decir, no, mira, es que yo solo sé recuperación, yo no sé carbohidratos antes del entrenamiento, o sea, no podemos hacer eso, nosotros tenemos que saber de todo. Entonces eso hace que sea más difícil, pero bueno, ahí en la medida que uno va continuamente leyendo, pues eso va a ayudar. Igual si necesitas, digamos, artículos así de referencia, yo te los puedo compartir y tú los puedes poner de ahí si quieres también después ahí. Ok, sí, sería bueno. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Joa, por el tiempo. Sé que a veces es difícil sacar tiempo, pero muchas gracias por asistir. Te aseguro que ha sido súper fructífero, o sea, se nota la calidad también. Hay muchas cosas que, inclusive viendo la clase contigo, el hecho de escucharlas y de preguntarte hasta que uno las profundiza más, y estoy seguro que para los oyentes también será muy enriquecedora, entonces te agradezco muchísimo. No, gracias a ti por la invitación, en serio, qué chévere que puedas generar estos espacios para todos nosotros, para mantenernos así a la vanguardia.